Bienvenidos a este webinar sobre la optimización del diagnóstico molecular en la leucemia aguda mieloblástica. Lo llamamos también plataforma, como el proyecto común del grupo PETEMA para precisamente diagnóstico molecular en esta enfermedad. Quería lo primero agradecer a Propulsa por el apoyo técnico, a PETEMA obviamente por soportar esta sesión educacional y también a Astellas y Jazz Pharma, que son entidades colaboradoras que, bueno, pues que hacen posible que podamos ofrecer esta sesión educacional. Va a durar más o menos un par de horitas, ¿vale? Entonces tenemos 4 ponencias de unos 20 minutos, si es posible menos incluso, cada una. Y luego al final tendremos otros 20-25 minutos para debate, ¿de acuerdo? Podéis realizar preguntas a través de la aplicación en la que estáis. O bueno, no sé si tenéis mi teléfono, podéis enviar también por un WhatsApp cualquier pregunta, ¿vale? El enfoque es eminentemente práctico, ¿vale? Es decir, no queremos que sea un rollo de revisión, luego ya veremos lo que es, ¿no? Pero en principio que sea más práctico, que no sea simplemente una revisión del estado del arte. Eh, y por eso, pues bueno, contamos con 4 ponentes que van a ayudarnos un poquito a tener las cosas, esperemos, un poco más claras respecto a la sistemática y cómo usar la plataforma precisamente, no solo desde el punto de vista práctico-logístico, sino de en qué circunstancias, en qué pacientes, y también pues un poquito repasar esas pruebas genéticas, el valor que tienen en los pacientes con leucemia aguda mieloblástica y la utilidad que tiene hacer estos estudios genéticos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar la primera ponencia. Es la doctora Yolanda Mendizábal de PETEMA. Y buenas, Yolanda, gracias por aceptar. Y ella va a hablarnos en 15 minutos o menos eh, de, bueno, de los aspectos prácticos del funcionamiento de la plataforma, de esta herramienta que disponemos en España y también en Portugal desde hace poco para la centralización del diagnóstico genético en LMA. Muchas gracias, Yolanda. Me oís todos, ¿verdad? Vale. Pues nada, como muchos ya sabéis, desde PETEMA coordinamos una plataforma de registro web para pacientes con LMA, en la que se agrupan datos tanto clínicos como biológicos de estos pacientes. Aquí en este esquema podéis ver el flujo de información que hay entre los diferentes centros PETEMA, que son los hospitales, la web y los laboratorios centrales y biobancos, donde los centros PETEMA mandan muestras anonimizadas mediante un número que previamente les ha proporcionado la web con el ID PETEMA. Bueno, luego más adelante, conforme la presentación os lo explico, pero bueno, aquí tenéis un esquema general del flujo de información que hay entre los diferentes integrantes de la web. Cuando llega un paciente del LMA a vuestro centro, lo que deberíais hacer es informarle de la posibilidad de participar en el registro plataforma y que sus muestras sean enviadas a uno de los laboratorios centrales de PETEMA. Para ello, el paciente deberá de firmar el consentimiento informado por triplicado, que es la hoja que os muestro en la imagen, que os ha hecho llegar en repetidas ocasiones, y si no os ha llegado, nos escribís y os la volvemos a hacer llegar. Se tiene que firmar por triplicado, una de las copias se almacena junto a la historia clínica del paciente, otro se le da al propio paciente para que la conserve y otra se guarda para el envío de la muestra a biobanco. ¿Por qué? Porque para almacenar las muestras en biobanco, estas deben ser almacenadas junto con el consentimiento informado del paciente según la normativa europea. En el caso de que esta muestra no llegue a biobanco con el consentimiento informado, se debe destruir. También tengo que decir que es la primera vez que se manda una muestra del paciente. Con que el paciente firme una vez el consentimiento ya es suficiente, no lo tienen que firmar todas las veces. Con firmarlo una vez ya sirve de manera prospectiva este consentimiento. Una vez el paciente ha firmado este consentimiento, procedemos a su registro en la web. En la web tendremos que rellenar una serie de datos mínimos para poder identificar a este paciente de manera pseudonimizada. Entre los datos mínimos que tenemos que rellenar del paciente es el sexo, si es hombre o mujer, su fecha de nacimiento, fecha de diagnóstico, sospecha diagnóstica y el momento del estudio.
Una vez rellenamos todos estos datos, le damos al botón de registrar nuevo paciente y la web nos devolverá un UPN, que será el número que nos servirá para identificar a este paciente en la web en todas las comunicaciones que tengamos. Esta es la interfaz que ven los diferentes centros PETEMA, es decir, los hospitales, con todo el listado de sus pacientes. Quiero hacer hincapié en que cuando vayáis a registrar un paciente, sobre todo en los casos de recaída o resistencia, que os aseguréis que este paciente no ha sido registrado previamente, porque si no generamos duplicidades. Esto lo vamos a detectar verificando que no coincida la fecha de nacimiento, el sexo y la fecha de diagnóstico con ningún paciente que tengamos ya registrados. De todas maneras, en la web hay un sistema en la que si detecta duplicidades de este tipo con fecha de nacimiento, diagnóstico y sexo, no os va a dejar registrar. También puede ser que coincida que tengamos dos pacientes con los mismos datos, que tengan la misma fecha de nacimiento, misma fecha de diagnóstico y tengan el mismo sexo. Entonces, contactáis con Carlos Pastorini o conmigo, luego os pondré nuestros correos para que podamos registrar a este paciente en vuestro nombre. Una vez ya tenemos registrado el paciente, pinchamos sobre su UPN y le damos al botoncito de registrar nueva muestra del estudio plataforma. Una vez damos aquí, pasamos a la siguiente pantalla en la que tendremos que introducir de manera obligatoria la fecha y la hora de extracción de la muestra. Igualmente tendremos que seleccionar uno de los momentos del estudio actual, si es diagnóstico, recaída, resistencia o cualquiera de los seguimientos. Quiero recargar también que en el caso del seguimiento Flow, Mix o RR-ON, ahí habrá que seleccionar el momento dentro del seguimiento. En el caso de que tengáis duda de qué registrar, aquí cuando seleccionéis cada momento del estudio, os aparecerá el PDF asociado del PDF asociado del protocolo de ese estudio. Entonces, podréis consultar las dudas que podáis tener. Una vez ya hemos seleccionado el momento, el submomento y la fecha y hora de extracción, tenemos que también marcar los subderivados que vamos a mandar para su estudio. Los dos tubos de médula ósea, uno para biología molecular y otro para almacenamiento en biobanco, sangre periférica, os irá indicando los formularios conforme tenéis que ir rellenando. Aquí quiero también hacer un alto y anotar que los comentarios sobre la muestra es para un comentario entre el hospital y los laboratorios. Nosotros los administradores de la web no solemos leerlos. Para ello nos escribís un correo. Si tenéis alguna incidencia, escribidnos un correo, porque los comentarios son para que os comuniquéis. Nosotros no lo solemos leer y ese comentario no va a ser leído. Vale, una vez hemos hecho todo, le damos a enviar y nos pasamos a la siguiente pantalla en la que nos aparece el enlace para descargar el volante de envío de muestras para adjuntar con la muestra que vamos a enviar al laboratorio central. Este es el volante que os aparece, que muchos ya estaréis familiarizados con él, en el que tenemos unos datos mínimos del remitente, los datos del paciente, el laboratorio de referencia donde tenéis que enviar las muestras con su dirección y las instrucciones de envío mediante la mensajería, el número de abonado PETEMA, el código de proyecto y las dos vías de solicitud que tenéis para enviar por GLS. Si hacéis la solicitud por teléfono, pues nada, llamáis por teléfono, dais los datos de vuestro centro con todos los datos lo más detallado posible y si lo hacéis por mail, yo os lo aconsejo porque así queda constancia por escrito de que lo habéis hecho. Tenéis que solicitar, también importante que solicitéis el número de albarán o de recogida, porque ante cualquier incidencia que no podéis contactar, que el mensajero no pasa cuando toca, cualquier cosa, tenemos una manera de hacer un seguimiento y os podemos ayudar con la incidencia. En el caso de que queráis solicitar por correo electrónico la recogida, aquí os mando una pequeña plantilla, unos datos mínimos que debería incluir el correo electrónico, como el nombre completo del hospital, una persona de contacto ante cualquier incidencia, dirección exacta con código postal, ciudad, provincia, un teléfono al que el mensajero pueda llamar en el caso de que no encuentre el sitio de recogida y observaciones en el caso de, por ejemplo, hay que ir a recogerlo en la garita de seguridad, hay que preguntar a los celadores, pues todos esos datos pues los ponéis en observaciones. Igual, también tenéis que poner los datos de entrega, que eso los podéis copiar directamente del volante de envío de muestras, copiáis y pegáis ahí y, sobre todo, haced hincapié en solicitar el número de albarán por lo que os estoy comentando todo el rato, porque si hay incidencias, así nos ayuda a hacer fuerza a la hora de reclamar. Estas muestras
serán enviadas a uno de los laboratorios centrales de referencia de la plataforma, que tenemos 7 distribuidos por toda España, más uno en Portugal, en el Hospital de Coimbra, y otro que está en proceso de validación, que es el Hospital de Sant Jau, en Oporto. Estos laboratorios se realizarán los diferentes análisis moleculares, al igual que la criopreservación de células y ácidos nucleicos de las células leucémicas. Esta es la interfaz que ven los diferentes laboratorios con la relación de todos los pacientes que analizan en el centro. Y si pinchamos en uno de los UPNs, tenemos el listado de muestras enviadas de ese paciente. Si vamos a una de las muestras enviadas del paciente, vale, sí. Nada, podremos ver todos los datos. Otro inciso que quiero hacer. Si el hospital le das de alta una muestra y al final el paciente no ha venido a consulta, no se le ha podido hacer la visita, cualquier incidencia, no lo marquéis como fallo de screening. Escribidnos un correo a Carlos o a mí y nosotros lo eliminaremos de plataforma, porque realmente no es un fallo de screening, sino es una muestra no enviada. El laboratorio, ¿qué hacéis cuando detectáis una muestra que se ha dado de alta y que no os ha llegado en un tiempo razonable? Marcarla como no recibida. También el laboratorio, que os llega una muestra en mal estado o que no corresponde enviarla por protocolo. Marcarla como no procesada y en comentarios anotáis el por qué no se ha procesado. Lo que os hago referencia es el botoncito este azul que está recuadrado en moradito, ahí es donde podéis marcar o no recibida o no procesada. Y aparecerá este cuadradito en la muestra en Platafo. Una vez las muestras que sí que llegan y que han sido analizadas, habéis generado el informe y lo vais a subir a Platafo, apretéis el botoncito este verde, se os abrirá una pantalla y ahí subís el informe. Importante que marquéis correctamente la técnica que se ha realizado, si es PCR, si es NGS, si es citometría y el tipo de muestra. Es muy importante que no os equivoquéis porque luego a la hora de realizar los informes, si está marcada, si subís un informe de NGS, pero realmente hay un informe de PCR, luego a la hora de hacer contabilización de pruebas o a la hora de leer los informes, que más adelante os explicaré cómo funciona, nos va a dar problemas y no se va a leer correctamente. Y aquí hago una recapitulación, un resumen de las incidencias más comunes que nos encontramos en Platafo. Una de ellas que estamos haciendo mucho hincapié en que, por favor, las muestras todas las registréis en la web para poder organizar correctamente los seguimientos. ¿Por qué? Porque muchas veces sí que se registra el paciente en Platafo, se registra la muestra, se envía el diagnóstico, pero en los seguimientos se mandan por asistencial y no se registran por Platafo, con lo cual perdemos una serie de datos muy valiosos que son los seguimientos de ese mismo paciente a lo largo del tiempo. Todas las muestras que se envíen de pacientes que tengan UPN se tienen que registrar en la web y todos los pacientes que tengan LMA tenéis que intentar que se registren. O sea, desde los laboratorios haced hincapié en que los hospitales registren estas muestras por Platafo. Luego, lo que os comentaba anteriormente, esto ya voy a repetir cosillas que he ido comentando para que nos queden las ideas más claras. Registro de pacientes que ya están registrados, recaída resistencial. Paciente se registró hace tiempo en el diagnóstico, ha pasado el tiempo, vuelve a recaer y se vuelve a registrar. No, tenemos que asegurarnos de que realmente es un paciente nuevo y no es el mismo paciente al que se le diagnosticó que luego se le ha dado de alta como recaída. Muestra que se da de alta, pero al final no se envía. No se marca como fallo de screening, no es un fallo de screening. Contactáis con Carlos o conmigo y la eliminaremos. Laboratorio, marcadla como no recibida. Muestra en mal estado que no corresponde por protocolo. Marcamos como no procesada y lo anotamos en comentarios. Y luego los comentarios pues, son para comunicación entre hospitales y laboratorios. Desde el 2017 que se vienen registrando muestras en Platafo, se han recibido un total de más de 18.000 muestras. Todas estas muestras se le han realizado a la mayoría, muchas no correspondían por protocolo, muchas eran simplemente para almacenar en biobancos, se le han realizado citometrías, NGS y PCR. La mediana de tiempo de informe de citometría es de 3 días, la de NGS de 27 y la de PCR de 8. Aquí tenemos también un ranking de los hospitales que más muestras han enviado, encabezado por el Hospital de la Fe, seguido por el Hospital de San Pedro de Alcántara, Central de Asturias, General de Alicante, General de Albacete. Y aquí tenemos un gráfico que muestra la evolución de recepción de muestras a lo largo de los años en los diferentes laboratorios centrales.
Vemos que a partir del 2020 se produce una subida en el número de muestras y en el 2023 se ve que hay una pequeña bajada. Esto puede ser debido a que, bueno, que en el 2020 teníamos abiertos los ensayos Kiwi, Pebolam, Ven Aquí, Flaquida, y todos estos daban mucho movimiento de muestras en la web y por eso ese descenso. Lo que se estaba comentando antes de los informes es que nuestra compañera Teresa Martínez ha generado un script para lectura automática de informes de NGS a partir de extracción de texto que está en los PDFs de informes. En estos PDFs ella lo que ha hecho, el script, lo que hace es buscar patrones y palabras clave dentro de esos informes para luego poder explotar y organizar los resultados en un formato que facilite la creación de informes y posterior análisis de estos datos de NGS. Una de las dificultades, pues que cada laboratorio tiene un informe propio, unificado, pero un informe propio. Entonces, ha habido que crear un script adaptado a cada laboratorio. Por eso os hacemos tanto hincapié en que, por favor, dentro del mismo laboratorio no cambiéis el modelo y utilicéis siempre los mismos campos y las mismas palabras clave. ¿Por qué? Porque si cambiáis una columna de orden, el script ya no reconoce la secuencia que tiene programada. Entonces es cuando nos da problemas, no sale bien la lectura o nos da error o incluso al final nos toca leerlo de manera manual, con lo cual pues es una pérdida de tiempo y una suma de factores de error que no funciona bien. ¿Vale? Entonces, después de utilizar este script, hemos conseguido leer un total de 3.280 NGS que se van a sumar al dataset anterior que teníamos de 3.685 que se hicieron mediante los Excel que amablemente nos proporcionaron todos los laboratorios, conseguimos unificarlos, extraer los resultados y muchos también se tuvieron que transcribir a mano directamente desde el PDF. Entonces, con esto pues hemos mejorado notablemente. Actualmente tenemos entonces un total de 6.965 NGS para futuros estudios y poder explotarlo por el grupo cooperativo. Y bueno, esto es todo lo que os quería contar. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias, Yolanda. Esto ha sido como el libro gordo de Petete de la plataforma. Vamos a pasar a la siguiente ponencia y luego hablaremos, ¿vale? De diferentes cosas que has expuesto. A mí me parecen algunas muy interesantes. Entonces, bueno, la siguiente ponencia es a cargo de la autora Cristina Bilbao. Hola, Cristina, una hora menos. Hola. En Canarias, sí. Aquí por el Reino Visigodo, estamos una hora más. Y nada, espero que hayas comido ya. Y nada, pues Cristina, muchas gracias por aceptar el reto, ¿vale? Cristina se encarga de la biología molecular en el Hospital Dr. Negrín, que es uno de los hospitales de laboratorios de referencia de la plataforma. Y bueno, nada, pues cuéntanos lo que has preparado para aprender. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pau, y gracias por invitarme a dar esta charla. A ver cuándo veo la presentación. Vale, aquí estamos. Bueno, este es el índice que voy a seguir. Voy a hablar un poco de la importancia de la genética en las guías, de la genética en la estratificación pronóstica, de las técnicas moleculares que se recomiendan al diagnóstico, de la biología molecular en la enfermedad mínima residual y, por último, unas conclusiones. Entonces, las técnicas de secuenciación masiva han permitido la caracterización molecular de las neoplasias y, entre ellas, la leucemia amiloide aguda. Se ha visto que existen muchos genes mutados, la mayor parte de ellos están infrecuentemente mutados. En todas las LMA se ha identificado un potencial driver cuando se ha estudiado por secuenciación masiva y el problema es que la enfermedad evoluciona a lo largo del tiempo debido a la coexistencia de múltiples clones en cualquier momento y por tanto cada LMA es a su vez desde el punto de vista molecular muy heterogénea. La primera clasificación molecular se publicó en el 2016 por el grupo de Papa Emmanuel y es aquí. Y bueno, esta caracterización molecular ha tenido su impacto también en la clasificación diagnóstica de la LMA, en las guías.
y como veremos también en el pronóstico. El problema es que actualmente tenemos dos guías vigentes, que son la de la OMS a la izquierda y la ICC aquí a la derecha. Y bueno, aunque son bastante similares, existen diferencias significativas. Entonces voy a decir muy por encima algunas de las diferencias. Una de ellas es el porcentaje de blastos, que en la OMS no existe un mínimo porcentaje de blastos para la mayor parte de las categorías que están definidas desde el punto de vista genético, excepto BCR-ABL, la mutación del CEPA y la LMA relacionada con mielodisplasia. Sin embargo, en las guías de la ICC sí que existe un límite mínimo de blastos que sería del 10%, excepto BCR-ABL, que sería un 20%, y luego tenemos una nueva categoría que sería los SMDs/LMA, que los blastos estarían entre un 10 y un 19%, frente al 20% mínimo establecido por la OMS para LMA relacionada con mielodisplasia. Además, la clasificación de la ICC desde el punto de vista o basada en la genética es jerárquica, es decir, primero se miran si existen alteraciones genéticas recurrentes definitorias, y si no existiera, lo siguiente que se mira es la presencia de mutación en TP53, que es una entidad en sí para la ICC, sin embargo no lo es para la OMS. Bien, esta es una publicación en la que se clasificaron con las dos guías vigentes 1000 LMAs, pero esta clasificación de estas 1000 LMAs se hizo basado en la OMS 2016, con lo cual todas eran leucemias. Y lo que se ve sobre todo es un cambio en la clasificación que afecta a un 13% de los casos y estaría en este grupo de aquí, en los relacionados con perdón, que no se ve el puntero, claro, en los relacionados con la mielodisplasia. Bien, en concreto, esta diferencia, como se ve como un poco más de detalle aquí, que está como aislada del resto, tenemos los relacionados con la mielodisplasia y vemos que se subdivide dentro de la ICC, uno de los grupos sería las mutaciones en TP53. Que dentro del grupo de la OMS el 90% estarían dentro del subgrupo de los relacionados con mielodisplasia. ¿Por qué? Pues porque un 81% de estas muestras tienen cariotipo complejo o tienen un mutado, un gen relacionado con mielodisplasia o una alteración genética relacionada con mielodisplasia. Y aquí señalar pues que para que, según la ICC, pertenezca a esta categoría, si es SMD-LMA, tiene que tener al menos una mutación somática con un BAF superior al 10%. Y lo mismo para las LMAs, es decir, la presencia de una mutación somática con un BAF superior al 10% ya entraría en una de estas dos categorías en función del porcentaje de blastos, pero tiene que ser mutación. Vale. En cuanto a la principal diferencia va a ser que según la OMS hay un subgrupo que van a seguir siendo mielodisplásicos, pero que pasan a SMD/LMA según la ICC por el porcentaje de blastos, y esto afectaría a un 19%, 19,43% de los pacientes. Bueno, si alguien quiere ver un esquema que está bastante bien de la comparación de las guías, pues en este artículo, este recuadro de aquí está bastante clarito. En cuanto a la estratificación del riesgo, bueno, pues la genética también va a definir esta estratificación del riesgo. Entonces vamos a ver algunos genes en concreto, empezando por el CEPA, pero que no voy a hacer mucho comentario porque Joaquín, que es el autor de este artículo que se acaba de publicar recientemente, hará el comentario sobre las mutaciones que afectan a la región BCIP, entonces yo me lo voy a saltar. En cuanto a NPM1, bueno, pues aquí NPM1 es de riesgo favorable si no está mutado FLT3 y TD, y si sí está mutado independientemente del ratio estaría en riesgo intermedio. Pero sabemos que también otras conmutaciones como la presencia de DNMT3A se ha señalado como relevante en el trabajo de 2016 de Papaemmanuil, y en este trabajo reciente de Hernández Sánchez dentro de lo que es el grupo Harmony, pues clasificó las mutaciones en NPM1 en base a las conmutaciones en 3 grupos de riesgo, ¿no? Entonces, dentro del grupo adverso estaría FLT3 y TD alto ratio, que de nuevo vuelvo a repetir que la European Leukemia Net no hace referencia al ratio, más la mutación en DNMT3A, es decir, estos 3 componentes sería riesgo adverso, o NPM1 acompañado de la mutación de TP53.
En cuanto al ratio, es verdad que la European Leukemia Net no hace referencia al ratio, pero parece que el ratio sigue teniendo su importancia. Entonces, a lo mejor esto es algo a revisar en un futuro, ¿no? Realmente, no veo muy bien, pero creo que un 56, creo que era por ciento de las muestras FLT3 y TD mutadas tenían 58% de las muestras FLT3 y TD mutadas tienen alto ratio. Y bueno, independientemente de la era, o sea, antes del midostaurin, claramente el ratio tenía su impacto, pero también a partir de los inhibidores, este ratio parece ser que tiene también algo que decir, aunque la significación estadística no es tan alta, sigue teniendo su impacto. Y parece ser que no solamente es relevante el ratio, sino también el lugar de inserción de esta ITD, si afecta a la región TKD1, es decir, al beta-sheet o no. Y esta es una publicación derivada también del Ratify, es decir, estamos hablando también del uso de inhibidores FLT3 y TD. En cuanto a la presencia de mutaciones en genes relacionadas con mielodisplasia, la presencia de una mutación en uno de estos genes está ya ubicando al paciente en un riesgo adverso en ausencia de marcadores genéticos de buen pronóstico. Y a este respecto decir que ya en el 2022 se hizo otra clasificación genética de la LMA y se vio que realmente lo que más impacto tenía era la presencia de más de una mutación en estos genes de mielodisplasia. Y esto se ha ratificado también en un trabajo posterior del grupo PETEMA publicado por Claudia Sargas, en el que se ve que efectivamente la presencia de más de una mutación en estos genes relacionados con la mielodisplasia es lo que tiene más impacto pronóstico, muy significativo. Y además decir que este subgrupo de pacientes con más de una mutación en genes relacionados con la mielodisplasia equivale a un 25,6% de todas las LMAs, que es un porcentaje bastante significativo. Por último, TP53. Mutación de TP53 con un VAF superior al 10%, riesgo adverso. Estamos hablando de mutación, no estamos hablando de elección, estamos hablando de presencia de mutación. E indicar que es verdad que la presencia de mutación presencia de mutación en TP53 tiene una incidencia de un 13% en menores de 65 años, pero que este porcentaje asciende a un 22% en mayores de 65 años. Es verdad que en la mayor parte de los casos, en un 61,7% de los casos, la mutación está acompañada de pérdida del otro alelo, bien sea por LOH, copy neutral o copy loss, ¿vale? Da igual. Y que solamente en un 18% de los casos solamente vemos una mutación en un único alelo. El tipo de mutación que se produce no impacta en el pronóstico, es decir, sabemos que la mayor parte de las mutaciones van a ser missense, pero parece que no existe una diferencia entre si esas mutaciones son missense, nonsense, frame shift o en el splicing, todas tienen mal impacto pronóstico. También se ha visto en un trabajo reciente que si la mutación está acompañada de pérdida del otro alelo, pues se separa todavía más de las que tienen solamente la mutación, ¿vale? Pero ya la mutación es de mal impacto, pero si además está acompañada de la pérdida del otro alelo, pues peor todavía y con significación. En cuanto al grupo de los mielodisplásicos, decir que es verdad que solamente tienen impacto pronóstico y en todas las guías están de acuerdo en que tiene que ser multi-hit. Bueno, sin embargo, recordar la discrepancia que había entre clasificación LMA o mielodisplasia en aquel subgrupo. Pero bueno, volviendo de nuevo a los mielodisplásicos y al multi-hit, también se ha visto que si se encuentra una sola mutación con un VAF superior al 22%, aunque aquí pone 20, sería 22%, tiene un impacto pronóstico negativo con respecto y estadísticamente significativo con respecto a los que no tienen mutación. Entonces, aunque el multi-hit va claramente peor, aquellos mielodisplásicos que tengan una VAF superior al 22% hay que vigilarlos de cerca. En cuanto a otro marcador que no aparece en la estratificación, pero que sí podría quizás ser una entidad en un futuro, es la mutación en IDH2R172, porque es verdad que aunque solamente afectaría a un 1% de los pacientes, se diferencia de la 140, porque la 140 normalmente aparece acompañada de conmutación en NPM1, no la R172. Y tampoco suele aparecer acompañada de otros marcadores genéticos definitorios.
además, se ha visto que el comportamiento de estos pacientes es similar a los NPM1 mutados. Y estos resultados también se comprueban, se han comprobado por el grupo PETEMA con el trabajo de Salamanca de Carmen Chillón y Ramón. Bueno, está claro que con todos los genes que aparecen mutados en el LMA, pues la secuenciación masiva va a ser una de las técnicas idóneas a utilizar al diagnóstico si queremos caracterizar bien la LMA. Y en cuanto a los test que hay que llevar a cabo al diagnóstico y en qué tiempos y mediante qué tecnología, pues esto también está recogido en la European Leukemia Net, en esta publicación de aquí, en la que dicen que, bueno, FLT3, IDH1 e IDH2 y NPM1 tienen que estar entre 3 y 5 días tras el diagnóstico porque son dianas accionables, ¿vale? Existen terapias dirigidas frente a FLT3, IDH1 y IDH2 y también conocer el estado de NPM1 también dirige el tratamiento, con lo cual esto es muy importante tenerlo rápido. Con respecto a otras mutaciones que serían el CEPA y los relacionados con la mielodisplasia, tendrían que estar dentro del primer ciclo. Las técnicas óptimas para tener los resultados en un tiempo tan corto, que serían entre 3 y 5 días, idealmente pues si pueden ser 2, pues tiene que ser a través de PCR. Es verdad que actualmente existen unos secuenciadores masivos maravillosos que en 24 horas te dan 8 muestras. Nosotros, muchos de los laboratorios todavía no disponemos de eso, pero es que tampoco tenemos capacidad para informar tanto en tan poco tiempo, aunque es verdad que estas son dianas muy específicas, ¿vale? Entonces, la técnica ideal en estos momentos sigue siendo la PCR. Y ya cuando ya pasamos a los genes de mielodisplasia, que además se pueden mutar a lo largo de todo el gen, es decir, existen muchas regiones, no hay hotspot, la única posibilidad es NGS. Y también tenemos los reordenamientos, ¿vale? PML-RARA en las promielos, los core binding, esto hay que hacerlo también rápido. Y la técnica ideal es hacerlo a partir de RNA, es decir, tenemos retrotranscripción y luego PCR a tiempo real. Y ya el resto de los genes sería por NGS. Entonces, los resultados de las dianas, de los genes que son diana terapéutica tienen que estar rápido porque son accionables. Es verdad que a veces es preferible un retraso en el inicio del tratamiento antes de poner un tratamiento sin conocer el estado de estos genes. Eso es lo que dicen las guías y ya os explicaré por qué. Con respecto a la NGS, es verdad que estas dianas de aquí no serían accionables, sin embargo, conocer su estado pues puede ayudar, por ejemplo, si vamos a utilizar una técnica de NGS como seguimiento de enfermedad mínima residual, que eso es algo exploratorio, pero bueno, sería algo a tener en cuenta, o para caracterizar mejor la LMA, porque en un futuro, pues vete tú a saber qué otras cosas importantes se ve que puedan tener impacto, pero sí que hay que tener en cuenta, si vamos a hacer seguimiento por NGS, aquellos genes relacionados con la hematopoiesis clonal. Y de esto hablaré a continuación. Bueno, este es el trabajo que os decía, en el que indican que realmente ofrecer los resultados, o sea, que no pasa nada por esperar un poco para tener los resultados antes de decidir el tratamiento. En cuanto a la monitorización de la enfermedad mínima residual, pues tenemos dos técnicas que serían la citometría y la qPCR. Y señala que existen tecnologías exploratorias como la NGS y la PCR digital. Entonces, la tecnología más usada dentro de las moleculares sería la qPCR o bueno, exploratoria la digital, que tienen que tener al menos o tienen que alcanzar un límite de detección de 10 a la menos 3, es decir, 0,1%. Y si se usa NGS, tener cuidado con los genes de hematopoiesis clonal, que esos no tendríamos que tenerlos en cuenta, y tampoco aquellos germinales. Si existen alteraciones germinales, pues tampoco eso nos va a servir como gen de referencia para la monitorización. A ver, vale. En cuanto a métodos de detección de la enfermedad mínima residual, que es lo que hemos estado hablando ahora, en esta tabla de la European Leukemia Net, pues hace una comparativa, ¿no? Y habla de que en el caso de
de seguimiento de enfermedad mínima residual, pues tendríamos las más validadas, las que ofrecen datos más robustos, que son los que seguimos a través de la plataforma PTEMA. Tendríamos siempre a partir de RNA, es decir, RNA, sintetizamos cDNA y hacemos la qPCR, sería NPM1 y los core binding. Y exploratorios, pues serían los que están debajo, ¿de acuerdo? La sensibilidad es muy alta, la de la qPCR, de 10 elevado a menos 4 a 10 elevado a menos 5. El problema es que esto solamente es aplicable en el seguimiento de entre un 40 a 50% de las LMAs y el porcentaje es inferior en pacientes mayores. Los resultados se ofrecen en tiempo corto, pero el problema es lo que acabamos de decir, la aplicabilidad limitada, ¿no? La técnica NGS, bueno, la sensibilidad queda un poco justa, a no ser que bajemos mucho y hagamos muchas lecturas, que esto encarece mucho la técnica. La parte buena, que el 100% de los pacientes va a tener algún marcador que podamos seguir por NGS o eso se dice. Tardamos más tiempo en ofrecer los resultados y los problemas es que es menos sensible, es más cara y desde el punto de vista técnico sigue siendo todavía un reto. Y por último tenemos la digital. La digital tiene mayor sensibilidad que la NGS, estaría entre 0.1 y 0.01%. También sería rápido y la limitación que tiene esta técnica es que necesitamos diseñar un ensayo para cada mutación que nos va a servir para el seguimiento, ¿vale? Y es verdad que la sensibilidad es más limitada que para la qPCR. Este sería el esquema propuesto para el European Leukemia Net para el seguimiento de enfermedad mínima residual. Aquí arriba tenemos, por ejemplo, el NPM1 y bueno, se recomienda hacer el seguimiento, nosotros PTEMA recomienda hacer el seguimiento en sangre periférica y tenemos un cutoff establecido, ¿no? Sería positivo si tenemos más de una copia por 10.000 copias de ABL, pero bueno, tampoco está estandarizado todo esto a nivel internacional y aquí tendríamos el core binding. Hablando de enfermedad mínima residual, pues es importante también tener cierto conocimiento de cómo es la estabilidad de las mutaciones en la evolución de la LMA, ¿no? Entonces, en el trabajo de Claudia dentro de lo que es el grupo PTEMA, vieron que un 24% de las muestras mantenían solamente un 24% la estabilidad del perfil mutacional. Y en esta gráfica se describen las mutaciones más estables, siendo la más estable de todas la de TP53, seguida de WT1, NPM1 con una estabilidad de TP53 del 81, WT1 80, NPM1 de un 77% y que las menos estables, que eso ya lo sabemos, que son mutaciones que aparecen y desaparecen, son las de las vías de señalización tipo c-KIT, FLT3 y TD-KRAS, ¿no? De hecho, en este trabajo lo que vieron es que mientras que las mutaciones de KIT, FLT3, TKD, KRAS y PTPN11 pueden ganarse o perderse, normalmente las de RAS y FLT3 y TD predominantemente se pierden. Y bueno, he ido bastante rápido porque ya estoy terminando, de hecho, así recupero un poco el tiempo. Solamente comentar que FLT3 y TD, aunque no es un marcador estable, sí que cada vez tiene más relevancia desde el punto de vista de enfermedad mínima residual, porque al ser una diana accionable, pues va a tener su impacto en cuanto precisamente por estos nuevos fármacos que se están utilizando en cuanto a remisión completa y también incluso en el trasplante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este artículo de aquí, eso sí, este seguimiento en estos dos artículos es a través de NGS y lo que dicen es que una enfermedad positiva FLT3 y TD en remisión completa se asoció con un aumento de riesgo en la recaída y peor supervivencia global. Y en este otro, lo que vieron es que el establecer enfermedad mínima residual antes y después del trasplante se asoció también significativamente con mayor riesgo de recaída y peor supervivencia global. Entonces, las conclusiones serían las siguientes. Bueno, que las alteraciones genéticas dirigen la clasificación diagnóstica y pronóstica de la LMA, que luego al margen de las guías están las puntualizaciones con respecto al CEPA-BCIP que comentará Joaquín, también la importancia de las comutaciones
de NPM1, FLT3, de NMT3 y de más de 2 mutaciones en los relacionados con la mielodisplasia, tener presente el ratio FLT3 ITD y el sitio de inserción. Falta ahí una palabra que sería el IDH2R172, si es una entidad o no, aunque afecta a un número muy reducido de pacientes. La importancia de la PCR al diagnóstico y el seguimiento versus NGS. La enfermedad mínima residual, el seguimiento a través de la qPCR, que es hasta ahora la técnica gold estándar, pero vemos que se va introduciendo con bastante rapidez en estos momentos la digital, y la NGS está todavía un poco en stand-by. También la estabilidad de las mutaciones para seguimiento de enfermedad mínima residual, tener cuidado si utilizamos NGS con las mutaciones relacionadas con hematopoiesis clonal y germinalidad. Y luego también dentro de lo que es enfermedad mínima residual, pues tener en cuenta la relevancia que está tomando el seguimiento de las mutaciones FLT3 y TD por el uso de inhibidores anti-FLT3. Y muchas gracias, creo que ya he terminado. Muchísimas gracias, Cristina, por esta revisión de las cosas más importantes. Luego hablaremos, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente ponencia, que si no creo recordar mal que era, ahora ya lo recuerdo, el doctor Joaquín Sánchez, del Hospital Reina Sofía. Y bueno, Joaquín, muchas gracias por aceptar y nos vas a hablar de lo que hay que pedir en primera línea, ¿no? ¿Es eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué piensas tú? ¿Se ve la presentación? Sí. En primer lugar, daros las gracias al doctor Pau Montesinos por invitarme a esta fantástica revisión del estado actual de plataforma, de la utilidad y, como dice el título, optimización del diagnóstico molecular. Dar las gracias a todos los que estáis oyendo y por estar conectados a estas horas. Y realmente el reto era un regalo envenenado, porque ¿qué pruebas pedir en primera línea? Y lo que me produjo cierto desasosiego es ¿por qué? ¿Por qué en base, como dice el doctor Montesinos, a lo que a mis sensaciones, pero al final en base a la evidencia que tenemos y qué va a beneficiar en eso al paciente? Por lo tanto, la presentación va a ser un poquito una vuelta de tuerca a la presentación anterior, orientada siempre a primera línea y por qué. El por qué, realmente la primera pregunta que me hice, realmente son 3 cosas para las cuales tenemos que pedir pruebas. Primero, para tener un diagnóstico correcto. Ya se ha comentado que tenemos ahora mismo 2 sistemas de clasificación diagnóstica. Pruebas que tenemos que pedir, lógicamente vamos a una entidad que se va a definir a nivel diagnóstico con marcadores genéticos citogenéticos. Se ha comentado ya, lo veis abajo a la izquierda, tenemos que pedir de momento también el porcentaje de blastos. Y todavía quedan entidades, como está en la línea de abajo, tanto de la WHO como de la ICC, que están definidas por diferenciación, es decir, que tenemos que pedir una buena morfología, un buen contagio de blastos y una buena citometría, algo todavía, marcadores que nos sirven también de citoquímica para hablar de entidades definidas por diferenciación. Son pocas, pero todavía para el correcto diagnóstico. Y como veis, realmente, a pesar del posible confusión que podamos tener, realmente las entidades van consolidándose y en ambas clasificaciones, aunque lógicamente la leucemia megaquerocítica y los reordenamientos de NUP están recogidos en la WHO, la ICC ya incorpora también mutaciones de TP53, pero realmente las entidades clásicas definidas genéticamente se van consolidando. Por lo tanto, las pruebas pedir en primera línea, ¿por qué? Diagnóstico. Y, por supuesto, pronóstico. Y aquí sí es verdad que a nivel pronóstico todas las pruebas van encaminadas a marcadores citogenéticos y marcadores genéticos bien de mutaciones o bien de translocaciones y productos de fusión. Realmente sabemos además que oscilan, van variando con el tiempo. Cada clasificación nueva, cada revisión da una vuelta de tuerca. Vemos cómo el FLT3 ha perdido la importancia en la ratio para pasar a grupo intermedio, cómo
comentaremos al final, las mutaciones de cepa se ha restringido a las localizadas en el dominio BCIP de características in-frame, y cómo se ha incorporado este set de 8 o 9 genes cuya mutación ya lo cataloga como leucemia aguda mieloblástica relacionada con displasia. Todas estas vueltas de tuerca que se va dando a las clasificaciones pronósticas, desafortunadamente hace que cada vez tengamos peores noticias que darle al paciente, porque como veis al final, esta es la serie de pacientes estudiados en nuestro centro, el grupo que se va llenando y vaciando del riesgo intermedio es el riesgo adverso. Y fijaros cómo esta incorporación de los genes relacionados con displasia produce que ya más de un 50, casi un 60% de los pacientes en primera línea al diagnóstico están catalogados de riesgo adverso. Y esto va a tener, como ya sabemos, esta asignación de riesgo tanto para la serie global, reportado por Claudia Sargas con la experiencia de PETEMA, para los menores de 65 años tratados intensivamente, incluso para aquellos más mayores, como la clasificación de riesgo sigue marcando la supervivencia global. Y quizás el por qué, lo más importante, y por qué vamos a darle un enfoque práctico, es qué implicaciones tienen las pruebas que pedimos a nivel terapéutico. ¿Qué le vamos a decir al paciente? Aparte de tienes un diagnóstico de la WHO 2022 y CC22 y además tiene una clasificación pronóstica favorable, intermedia o adversa. Pero el paciente, en el fondo, ¿por qué? Es ¿qué me va a poner? Realmente todas las pruebas que pedimos nos trazan muy bien la enfermedad hasta lo que hemos dicho, diagnóstico, pronóstico, pero realmente ¿por qué estas pruebas nos van a condicionar una decisión terapéutica? Si vemos las guías que tenemos actualmente, realmente además de la citología, contagio de blastos, necesitamos unos resultados rápidos en cuanto a la presencia de PML rara, NPM1 y CBF y FLT3, porque eso va a condicionar unos protocolos diferenciados para específicos CBF, NPM1, la adición de Medostaurin y si no, en los casos que no lo tengan, pasar al protocolo LMA Flow, pacientes quimioterapia intensiva, o aquellos pacientes que no vayan a ser candidatos, vamos a tener también información que veremos hasta qué punto es relevante si están tratados con azacitidina y venetoclax. El grupo para los que no van a corresponder a los protocolos específicos NPM1-CBF, es decir, van a ser el flow, va a depender también de la presencia o no de características de mielodisplasia previa o alteraciones citogenéticas relacionadas con displasia que pueden condicionar el uso diferencial de una inducción con CPX convictios. Y eso luego el algoritmo, la toma de decisiones más adelante, necesitaremos los datos en cuanto a la situación de cepa, bialélico BCIP y sobre todo la situación de enfermedad residual al final de la segunda consolidación para las decisiones terapéuticas. Por tanto, realmente, ¿qué pruebas pedir para completar un diagnóstico y pronóstico? Son más amplias, pero quizá a nivel práctico necesitamos información un poquito más limitada. Pero ya lo ha comentado la doctora Bilbao, realmente las pruebas que hay que pedir, y de esto estoy absolutamente de acuerdo, son las que están categorizadas y recogidas en las recomendaciones de European Leukemia Net de Donner del 2022. Así que pruebas que pedir, estas. No hay ninguna duda que en primera línea pacientes con un diagnóstico de leucemia aguda mieloblástica, contagio de blastos, por supuesto, marcadores fenotípicos y a nivel genético, esto hay que pedir a todos los pacientes. Citogenética convencional, PCR cuantitativa tiempo real para los transcritos, PML rara, NPM1, CBF, BCR-ABL. Tenemos que adentrarnos y tener una información rápida del estatus de FLT3, ITD con el electroforesis capilar y TKD, con curvas de Melting. Tenemos que tener también información de dianas accionables, como son IDH1 y IDH2, que también lo vemos con Melting. Y luego ya pasamos a los datos que nos van a llegar con NGS. En la primera línea de arriba están aquellos que son relevantes a la hora
de categorizar el diagnóstico y el pronóstico, y en la línea segunda, empezando por anquinina D26 y terminando en WT1, realmente, como ha comentado la doctora Bilbao, son marcadores que European Leukemia Net recomiendan para un futurible uso de mínima residual por NGS, aunque, lógicamente, como se ha comentado, excluyendo aquellos con hematopoiesis clonal. Y realmente, si NGS nos da paneles de fusión y si no, realmente con sondas FISH que podemos emplear a aquellos pacientes que no tenemos una categorización diagnóstica para los reordenamientos de MECON de KMT2A NUP98. Estas pruebas, por lo tanto, las tenemos que pedir. Y estoy un poquito crítico a la hora de lo que ha comentado la doctora Bilbao, de esa clasificación jerárquica que hace la ICC, de cómo llegar con todas las pruebas que vamos teniendo a la categorización diagnóstica, porque realmente no contempla cuál es el tiempo en el cual estas pruebas están disponibles. Y efectivamente, ojalá tengamos en los próximos años todos los datos que necesitamos de una forma rápida, antes en la primera semana, pero desafortunadamente ahora mismo los tenemos todos, pero no de una forma inmediata. Y curiosamente, TP53, que lo pone ICC como un escalón jerárquico inicial, es uno de los resultados que tenemos finalmente por NGS, por las características que se han comentado en cuanto a la necesidad de una secuenciación completa. Y por tanto, realmente vamos a pedir todo y nos van a llegar resultados que vamos a explicar por qué. Vamos a tener información que va a ser confirmatoria de algunas pruebas que nos van a llegar confirmadas por las pruebas siguientes, pero también, y eso es por qué, vamos a repetirlo muchas veces en la ponencia, van a aportarnos una información complementaria muy valiosa en el manejo del paciente y la estrategia terapéutica, más allá de las 3 grandes líneas de actuación que tenemos inicialmente en las guías actuales de EPTEMA. Como se ha dicho, resultados que tenemos estudiando los transcriptos, BCR-ABL, PML rara, pero a nivel de categorizar la primera árbol de decisión de protocolo a nivel de EPTEMA, si va a ir para protocolo NPM1 y CBF, tenemos muy bien estandarizada en la plataforma la PCR cuantitativa a tiempo real. Esto nos va a categorizar y a identificar rápidamente la presencia de NPM1 o de transcriptos o del productos de fusión CBF, y como ya se ha comentado, esta técnica rápida nos va a permitir, además, de una forma muy estandarizada con todas las rondas que hemos hecho de control de calidad, los 7 laboratorios, utilizarlo para el seguimiento de mínima residual, que va a ser crucial en estos pacientes, tanto CBF como NPM1, para la toma de decisiones una vez que se han puesto los 2 primeros ciclos de tratamiento. Y como se ha dicho, vamos a utilizar la sangre periférica, y esto, aunque efectivamente falta una estandarización completa, pero internamente a nivel de nuestro grupo EPTEMA trabajamos con sangre periférica desde la publicación de eBay en el New England, y con estos puntos de corte que son muy pronósticos de una eventual recaída que va a precisar rescate con un trasplante halogénico, y estas decisiones terapéuticas, simplemente basadas en una rápida y muy informativa PCR a tiempo real, nos condicionan el manejo clínico del paciente en primera línea. Pero ya están dando resultados no solo, como he dicho, de aquellos pacientes que van a ser tratados con quimioterapia intensiva, sino que estas técnicas también de detección de NPM1 mediante reto-PCR a tiempo real nos va a dar también información en aquellos pacientes que van a ser tratados con los nuevos esquemas semi-intensivos, de tal forma que aquellos pacientes que están recibiendo AZA-venetoclax, esto es una publicación reciente, se van a beneficiar también de la monitorización del número de transcritos en esta ocasión en médula ósea, y fijaros cómo efectivamente a partir del 4º o 5º ciclo un porcentaje nada desdeñable de casi un 50-60% de pacientes pueden alcanzar una respuesta molecular en médula ósea que se va a ver reflejado en unas mejores supervivencias globales y unas escasas probabilidades de recaída.
Y por tanto, si ya tenemos una técnica muy sencilla, que es hacer una PCR a tiempo real, que además nos va a seguir para el seguimiento de mínima residual, podríamos haber acabado. Pero no, realmente tenemos que pedir todo. ¿Y por qué? Tenemos que pedir todo porque ya se ha demostrado que aunque la mutación de NPM1 se va a asociar en el casi 80% a un cariotipo normal, tenemos un porcentaje de pacientes, que en esta publicación de un grupo cooperativo que reunió un número muy alto de pacientes, algunos presentaban un cariotipo no anómalo, de los cuales eran categorizados con un cariotipo intermedio, un 13%, y cariotipo adverso, un pequeño porcentaje de pacientes, no llegaba al 4%, pero fijaros cómo realmente el pronóstico era absolutamente impactante, de tal forma que la supervivencia global y libre de recaída era tan mala como simplemente un cariotipo adverso, igual daba que tuviera la mutación en NPM1 que fuera un wild type. Por lo tanto, es importante tener también la información del cariotipo en los pacientes con, como he dicho, con NPM1. Este trabajo, además, se ha visto recientemente confirmado con esta categorización de las alteraciones citogenéticas asociadas a la mutación en NPM1 a la luz de la nueva reclasificación de European Leukemia NET de 2022. Y, por tanto, citogenética es necesaria. ¿Hace falta, además, los datos de NGS? También. ¿Por qué? Porque realmente podemos hacer, por una amplificación de PCR a tiempo real, las las mutaciones clásicas ABD, pero todas aquellas que no son las clásicas se escapan y son detectables por técnicas de NGS. No solo es importante, como digo, para ver estas mutaciones no ABD, sino que además vamos a ver si, además de NPM1, tenemos mutaciones asociadas. Esas mutaciones asociadas pueden ser de las que hemos agrupado en esas 8 o 9 que se consideran como asociadas a mielodisplasia, y en esta revisión también reciente de Monosec se demuestra que aquellos pacientes con NPM1 que además presentan alteraciones relacionadas en mutaciones en algunos de los genes relacionados con displasia, también van a impactar negativamente en el pronóstico, en la supervivencia global de estos pacientes. Por tanto, toda información es complementaria y toda información ayuda. Y hemos llegado a un punto que efectivamente, ¿cómo digerimos toda la información? Tenemos NPM1, tenemos el aclaramiento, tenemos las mutaciones, tenemos presencia de FLT3 o no, es decir, es una entidad de pronóstico favorable, altamente curable, pero estamos hablando de un 40 o 50% de pacientes. ¿Cómo se integra todos estos datos a nivel pronóstico? Pues realmente este artículo que está pre-published en Blood, realmente con una serie de las tratados intensivamente del grupo británico de AML17, AML19, explica muy bien que realmente tenemos que tener en cuenta la citogenética adversa, si presentan mutaciones que sean no clásicas, fuera del tipo ABD, cómo es el estatus de DNMT3A y FLT3 y presencia para este grupo de mutaciones en WT1, de tal forma que presencia de estas 3 características va a condicionar que estos pacientes tengan menor probabilidad de alcanzar la ansiada mínima residual negativa en sangre periférica después de los 2 primeros ciclos. Y más aún, van a impactar en que incluso aquellos pacientes que alcancen una negativización tengan un riesgo mayor de recaída. Por lo tanto, hay que pedir todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo ayuda y porque toda información complementaria en el manejo de los pacientes. Para completar por qué todo ayuda, este es un caso real de nuestro centro, NPM1 tipo A, fácil, realmente FLT3 y TD y con electroforesis no detectamos ninguna duplicación en tándem, con lo cual sería un diagnóstico de LMA con mutación en NPM1, pero cuando llega la citogenética, y acordaros que se necesita para la categorización de riesgo, nos llega alteración de elección de unos de los, y una triple
trisomía del cromosoma 5. Y además, cuando hacemos la secuenciación, nos llega el famoso trío de NMT3 y un pequeño subclon de FLT3 y TD de un 1% que sí se detectó mediante nuestro panel de SOPHIA GENETICS, pero no se había detectado por electroforesis capilar. Este paciente no alcanzó remisión completa después de los 2 ciclos, recibió un trasplante alogénico y recayó con la alteración citogenética y un clon mayoritario, además, FLT3. Por eso hay que pedir todas las pruebas y porque todas van a aportar información complementaria y van a ser útiles en el manejo del paciente. Pasando efectivamente a FLT3, sabemos que las mutaciones están presentes en la leucemia aguda mieloblástica, va a conferir ya un riesgo citogenético intermedio, un riesgo European Leukemia NET intermedio, y la técnica estándar que utilizamos rápidamente, tenemos los resultados en 24 horas para electroforesis capilar y cuantificación de la ratio. Realmente es importante porque esta técnica es el gold estándar. No hay demasiados trabajos de reproductibilidad, pero lo es, y lo es a partir del 1%. Ya hemos visto cómo algunas técnicas de NGS se pueden escapar fragmentos muy largos, pero si no son muy largos, quizás vamos a tener mayor sensibilidad. El corte del 1% es el límite que tiene esta técnica, pero a pesar de ello, European Leukemia NET nos sigue recomendando que continuemos usando la electroforesis capilar y el screening rápido de la TKD 835. ¿Y por qué? ¿Por qué utilizamos? Pues ya lo sabemos, FLT3 lógicamente condiciona la indicación, el uso en indicación del inhibidor de midostaurin a partir del ensayo pivotal de Stone del 2017, demostrando ventaja en cuanto a supervivencia con respecto a placebo. Y esto iba a favor tanto en aquellos que tenían una ratio alta, ratio baja, como aquellos que tenían mutaciones en TKD. ¿Y por qué es importante que lo sigamos haciendo? Porque sabemos que además a partir de los resultados publicados el año pasado del ensayo Quantum First, también quizartinib va a tener un papel relevante en la mejoría de la supervivencia global y libre de caída en los pacientes con FLT3 y TD, y podremos, esperemos tener otra opción terapéutica para el paciente. Y por lo tanto, si la European Leukemia NET considera que sigue siendo electroforesis capilar la técnica de elección, ¿por qué vamos a complementarlo con NGS? Realmente tiene ventajas e inconvenientes. Todas las TKD, fuera de aquellas que podemos detectar por Mentin, van a ser detectables, mutaciones puntuales de los dominios TKD a lo largo de todo el gen, no solo TKD1, TKD2, sino incluso alguna mutación puntual en dominio de justa membrana, y vamos además con NGS a dibujar todo el panorama de espectro, ya que a veces podemos tener una ITD más una TKD. Ya se ha dicho, la BAF no lo voy a mencionar, ya se ha mencionado también la longitud, la experiencia del grupo PETEMA publicado por el doctor Alonso de Fundación Jiménez Díaz, demostró que no tenía una importancia de relevancia, pero sí nos va a dar la NGS el sitio de inserción, y como ya se ha comentado, realmente aquellos pacientes en el subanálisis de Ratify cuyo sitio de inserción estaba fuera del dominio de justa membrana, es esperable que tengan una peor supervivencia y peor respuesta a midostaurin cuando, como he dicho, la inserción del duplicón está en el dominio TKD1, y esta información solo la podemos tener con NGS y por tanto tenemos que seguir pidiendo. European Leukemia NET nos recomienda también el screening rápido de Melting de las mutaciones accionables en IDH1, 132, IDH2, 172, que hacemos por Melting, pero también, lógicamente, detectaremos y confirmaremos con NGS y otras mutaciones IDH1 y IDH2 que no sean las clásicas. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque es accionable. ¿Es accionable? Pues se ha demostrado que sí, y a raíz de la publicación del doctor Montesinos en aquellos pacientes no candidatos a quimioterapia intensiva, han demostrado que tener esta mutación IDH1 accionable con ivosidenib reporta unas mejoras en cuanto a supervivencia y probabilidad de recaída cuando se asocia a azathidinas en pacientes unfit, y deseablemente sea también otra estrategia que tengamos en el arsenal terapéutico del manejo de pacientes con LMA.
Iremos ya más rápido. ¿Por qué NGS? ¿Qué nos va a aportar? Nos va a aportar, como ya se ha comentado, la presencia de una mutación o más en este set de genes que ha sido considerado como representativo de una displasia previa a partir de las publicaciones de Ogaba y de Lindsay, que han conducido a esta inclusión, tanto en la WHO como en la ICC, de estas mutaciones como definitorias de LAM relacionada con displasia. Realmente esta LAM relacionada con displasia ya venía, lógicamente, definida por la presencia conocida de una displasia, un mieloproliferativo previo, pero también porque teníamos en un casi 60% de pacientes ya algunas alteraciones citogenéticas en el cariotipo que ya la definían. Y está por ver por qué realmente si vamos a tener una información adicional de cara al uso de algún agente específico para estas LAM con cambios relacionados con displasia, que ya CPX demostró ventaja para aquellos pacientes que venían definidos por displasia previa, alteraciones citogenéticas, y que también se mantiene cuando ese subanálisis a 5 años se restringe a los pacientes de European Leukemia NET de riesgo adverso. Es importante, como se ha comentado, que estas mutaciones se acaben de asentar bien y cuál es el impacto pronóstico, no solo, como hemos dicho, que puedan tener en aquellas mieloblásticas de grupo pronóstico favorable, sino que, como ha demostrado también Claudia Sargas, no es lo mismo tener un impacto de una mutación o 2 mutaciones que puedan condicionar el realmente cambiar de grupo a intermedio adverso. Y ya para ir acabando, ¿qué información y por qué tenemos que seguir pidiendo y tener los resultados de los datos que nos da la NGS? Mutaciones de TP53, yo a veces me pregunto por qué. Es decir, bastante malo es tener ya un riesgo adverso que en el 83% de las veces va a venir definido por un cariotipo complejo. Si además demuestra la mutación de TP53, ya hay muchos grupos que intentan sacarlo como un grupo muy adverso. Realmente, al no tener todavía un fármaco accionable, los resultados de APR 246 todavía no han demostrado que puedan mejorar la supervivencia de estos pacientes. Si además de tener un cariotipo complejo demostramos la presencia de TP53 y es más, como se ha comentado, encima de una BAF alta, sería simplemente porque, pues, para seguir dando malas noticias, no pésimas noticias, y para más INRI, si encima la BAF es demasiado alta, encima tenemos que sospechar que tenga un Lee Fraumeni, con lo cual ya realmente el porqué realmente es dar malas noticias. Y para finalizar, pues vamos a dar buenas noticias. ¿Qué concretamos? ¿Qué tenemos? Pues podemos encontrar que el paciente tiene mutaciones en el gen CEPA. El gen CEPA es la historia de nunca jamás. Es decir, llevamos 2 décadas desde que se descubrió en el 2001 para diseccionar realmente cuál es su papel en la leucemogénesis y, lo más importante, en el impacto pronóstico. Una vez que se definió como un marcador de riesgo favorable, realmente el categorizar la presencia de bialélico o monoalélico ha condicionado un poco el impacto pronóstico hasta hace 2 o 3 años, que realmente se analizó y se vio que realmente la presencia de mutación en el dominio BCIP era la que realmente categorizaba un grupo de riesgo favorable. Con lo cual, tras 2 años de diseccionar este dataset de la plataforma PTEMA, hemos comprobado en este subset que ha sido publicado recientemente en Hematológica de los pacientes tratados intensivamente, que es efectivamente la mutación localizada en el dominio BCIP la que confiere un pronóstico favorable con respecto a otras mutaciones cuyo pronóstico va a ser similar a los pacientes que tienen cepa wild type. Pero quizás una vuelta de tuerca más para no complicar ya el enrevesado panorama mutacional que tenemos. Si agrupamos todos los dominios BCIP, sean in-frame o no in-frame, aunque el número de pacientes no es demasiado elevado, vemos que el pronóstico incluso mejora. Con lo cual el mensaje es que podemos restringirnos a BCIP nada más, olvidarnos del resto de mutaciones, pero además BCIP totales, no solo in-frame.
Y como diapositiva para terminar, ¿qué pruebas pedir? Creo que me he explicado por qué, creo que son útiles para el diagnóstico, pronóstico, sobre todo para el manejo. Vuelvo a confirmar todo lo que nos dice European Leukemia Net, añado un poquito en gris que realmente tenemos que seguir disponiendo de NGS para IDH1 y IDH2, NPM1 para aquellos tipos no ABD, FLT3 porque nos aporta información que puede ser relevante. En el caso de PTEMA, realmente el protocolo actual para el seguimiento de mínima no vamos a utilizar a nivel, salvo que sea investigacional, el seguimiento de estas mutaciones por NGS, sino que estamos siguiéndolo mediante citometría de flujo. Y nada más, yo he resumido un poquito por qué, como ha dicho el doctor Montesino, a ti qué te parece, pero realmente yo no hago nada. Las personas que veis en la foto es lo que hacen todo. Quiero dar las gracias de izquierda a derecha a Esther y a Jimena, que realmente son las manos y la cabeza de nuestro centro en red PTEMA. En el centro a todos los integrantes del grupo GC16, el grupo de biología celular en hematología, todos los facultativos que atienden a los pacientes en consulta, en hospitalización, en planta, en trasplante, en el laboratorio diagnóstico y, como no, siempre a la unidad de genética y a la unidad de genómica del Reina Sofía y del IMIBIC por su apoyo en la metodología de todas las muestras. Y finalmente, por supuesto, PTEMA, el doctor Montesino, Eva Barragán, Yolanda, por crear esta red maravillosa tan útil para el paciente. ¿Por qué? Todo para el paciente. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias, Joaquín, por el porqué. Otra cosa es el cómo y cuándo. Y vamos a pasar a la siguiente ponencia. Luego hablaremos del doctor Eduardo Rodríguez Arbolín, del Hospital Universitario Virgen de Rocío en Sevilla. Nada, adelante, Eduardo. Vamos un poquito mal de tiempo para tener algo de debate y preguntas. O sea que si puedes... no me enrollo mucho. Muchas gracias. Sin problema. Pues buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, Pau, por la invitación. Yo voy a intentar dar algunas pinceladas sobre recomendaciones en cuanto a la caracterización biológica de la mieloblástica en recaída o refractaria y también sobre las potenciales implicaciones clínicas de esta información que vamos a extraer especialmente del estudio molecular. Recientemente, desde el grupo del LMA de PTEMA, como sabéis, se ha publicado la guía terapéutica para pacientes en situación de recaída refractariedad y os animo a que le echéis un vistazo si aún no lo habéis hecho. En esta guía, al igual que en primera línea, pues va a jugar un papel muy importante el estudio molecular, sobre todo con la determinación rápida del estatus mutacional de FLT3 a través de plataforma para establecer o no una indicación de tratamiento con gilteritinib frente a flagida en pacientes jóvenes fit o frente a quimioterapia de baja intensidad o bien tratamiento de soporte en pacientes mayores o unfit. Sin embargo, esta no debería ser, como iremos viendo a continuación, el único papel del estudio molecular a través de la plataforma. ¿Qué estudios en general deberíamos realizar en el momento de la progresión para caracterizar biológicamente la enfermedad? Pues en todos los casos vamos a hacer un estudio morfológico local que vamos a acompañar además de la caracterización inmunofenotípica por citometría de flujo. Este estudio por citometría de flujo, además de facilitar el diagnóstico, también puede tener en ocasiones implicaciones para la selección de inmunoterapias frente a antígenos de superficie, que a día de hoy serían el contexto de ensayos clínicos. Y esto puede ser importante, pues la expresión de estos antígenos en el LMA sabemos que no va a ser universal y que además puede variar a lo largo de la evolución de la enfermedad. Este estudio por citometría va a ser local, pero hay que recordar que en este protocolo sí se va a indicar el envío de muestras en pacientes en remisión para determinación de MR centralizada. Esto es importante. El estudio citogenético, por otro lado, no va a ser imprescindible, pero también está recomendado y puede ser especialmente útil en aquellos casos, sobre todo en los que sospechemos una evolución clonal secundaria, como es el caso de las recaídas más tardías. Y por último, lo que nos vamos a centrar sobre todo hoy, deberíamos en todos los casos remitir muestras para caracterización molecular a través de plataformas. Este estudio molecular va a incluir el panel completo de NGS, que tardará en estar en 2-3 semanas disponible, pero también hay que recordar que tenemos disponible en el laboratorio de referencia el diagnóstico rápido por PCR de mutaciones en FLT3, nucleofosmina y DH1-2, con el objetivo de tener acceso a estos resultados, especialmente el estatus mutacional de FLT3, en un plazo inferior a 7 días, que nos vaya a permitir tomar decisiones clínicas de una forma rápida y eficiente.
Y bueno, cabe preguntarse por qué o hasta qué punto va a ser importante volver a repetir este estudio molecular, incluso de forma seriada, si fuese necesario, en estos pacientes en los que ya disponemos a través de la plataforma del estudio molecular al diagnóstico. Desafortunadamente, como sabemos muy bien, la mieloblástica pues, va a abrirse camino con frecuencia a pesar de los tratamientos, y esta resiliencia de las células leucémicas pues, va a estar facilitada por diferentes mecanismos de evolución clonal. Algunos de los pues, vamos a ser capaces de detectar y de monitorizar con relativa facilidad con técnicas convencionales, y algunos de los cuales van a tener además implicaciones clínicas muy directas. Estas dinámicas de evolución clonal a recaída son muy variables, tanto en función del perfil biológico basado en la enfermedad como de las presiones selectivas que vayamos imponiendo con los diferentes tratamientos. Aquí os traigo varios ejemplos al respecto. Por ejemplo, arriba a la izquierda podemos ver la selección de un clon FLT3-TKD mutado que no se detectaba al diagnóstico tras erradicar el clon mayoritario ITD bajo presión de tratamiento con sorafenib. A la derecha arriba tenemos otro caso en el que vemos la aparición de subclones IDH1, FLT3 o NRAS mutados a partir de un subclon mayoritario IDH2 bajo tratamiento con un inhibidor de IDH2, con enasidenib. Y abajo pues, podemos ver dos casos de evolución paralela de clones FLT3 negativos, algunos ya presentes al diagnóstico, bajo tratamiento en este caso con otro inhibidor de FLT3, ¿no? Quizartinib. Estos fenómenos de evolución clonal van a ser en parte una consecuencia de dirigir el tratamiento frente a dianas que son subclonales, y de hecho vemos aquí en estos dos últimos casos cómo las mutaciones en nucleofosmina y SF3B1 van a persistir en los clones resistentes, aunque también sabemos que estos mecanismos de evolución clonal también van a estar presentes incluso cuando la diana sea un evento fundador. Por tanto, yo creo que entender y monitorizar estas dinámicas de evolución clonal, aunque a día de hoy, como iremos viendo, las implicaciones prácticas, pues la verdad es que son aún relativamente limitadas, pues probablemente vaya cobrando importancia para poder individualizar el tratamiento y maximizar el beneficio de las terapias dirigidas. A día de hoy, sin duda, la cuestión más relevante, con implicaciones muy directas en práctica clínica habitual, sería la dinámica bajo tratamiento de los clones FLT3 mutados, ya que esta información pues, va a ser clave para guiar la indicación de gilteritinib en esta población de pacientes en recaída o refractarios. Aquí tenemos dos escenarios diferentes de interés. Por un lado, la posible selección de clones FLT3 negativos que ya han mutados al diagnóstico. Generalmente esto va a ocurrir bajo la presión selectiva del tratamiento con inhibidores. Y por otro lado, la adquisición de mutaciones en FLT3 en pacientes que eran wild type al diagnóstico. Sobre ese tema os traigo aquí algunos datos de un estudio del grupo de Múnich, del MLL, ya algo antiguos, de la era premidostaurina, en el que analizaron la evolución del estatus mutacional FLT3 en muestras tanto al diagnóstico como en recaída en 84 pacientes que tenían mutación de nucleofosmina al diagnóstico. 34 de estos pacientes eran FLT3 mutados al diagnóstico, y de estos, como veis, solamente 3 perdieron la mutación en la recaída. Aunque, como digo, estos son datos previos a la introducción de inhibidores de FLT3 y poco aplicables probablemente al escenario actual, como ahora veremos. Los 46 pacientes restantes eran FLT3 vueltas al diagnóstico, y de estos, sin embargo, 14 pacientes, un 30%, adquirieron una mutación en FLT3 en la recaída. Por tanto, va a ser fundamental repetir el estudio de FLT3 a la recaída o tras refractariedad en todos los pacientes, pero especialmente, sobre todo en este subgrupo nucleofosmina mutado, que sabemos que va a estar muy predispuesto a la adquisición de estas mutaciones a lo largo de su trayectoria evolutiva. En la población global de pacientes, ya con cualquier tipo de mieloblástica, no restringe únicamente a nucleofosmina mutada, también tenemos algunos datos pareados de muestras al diagnóstico en recaída o refractariedad, precisamente algunos de plataforma que ya están publicados. En este estudio, una N aún relativamente pequeña, pues se puso de relieve la inestabilidad de las mutaciones en vías de señalización, vías de RAS o KIT, y sobre todo las mutaciones en FLT3, con un 26% de pacientes, como veis, que adquirieron o perdieron estas mutaciones, aunque bueno, es difícil estimar con estos números con la incidencia precisa de estos cambios. Precisamente, muy oportuno, la semana pasada el grupo publicó los datos de muestras pareadas al diagnóstico en primera recaída en su cohorte histórica, y lo cierto es que llama la atención este análisis que la adquisición de mutaciones FLT3-ITD o TKD, pacientes diagnóstico, en algunos casos pues, fue bastante infrecuente, al menos globalmente, ¿no? En esta serie apenas ocurrió en un 4,5% para mutaciones ITD, 2,1% para TKD, aunque tenemos que tener en cuenta que solo un 17% de esta serie tenía mutación de nucleofosmina al diagnóstico. En su grupo, como hemos visto, tendría mayor probabilidad de evolución clonal
FLT3 positiva. Además, un 60% de estos pacientes pues, fueron tratados con terapias no intensivas. En cualquier caso, aunque la adquisición de mutaciones FLT3 en pacientes wild type fuera de este escenario de la amiloblástica nucleofosmina mutada no sea muy frecuente, estos datos disponibles sí confirman que podemos llevarnos en ocasiones sorpresa y encontrarnos pacientes que además pasarían a ser candidatos a tratamiento con gilteritinib, en los que a lo mejor podríamos incluso especular que quizás al no haber estado expuestos antes a inhibidores de FLT3, pues puedan beneficiarse especialmente de esta estrategia. Segundo escenario, está bastante mejor caracterizado, sería el de la evolución clonal en pacientes con amiloblástica y eran FLT3 mutados al diagnóstico. Aquí os traigo un estudio alemán en el que analizaron muestras pareadas de 54 pacientes ITD mutados que se trataron con quimiointensiva en combinación con midostaurina en primera línea y aquí evaluaron la persistencia de mutaciones en recaída o refractariedad identificando 3 patrones diferentes de evolución clonal. El primero de estos patrones consistía en la persistencia de clones ITD idénticos a los presentes al diagnóstico. Esto ocurrió en un 32% de los casos, lo cual sugiere o bien una inhibición no adecuada de estos clones por la midostaurina, quizás por cuestiones relacionadas con la farmacocinética o con una inadecuada adherencia al tratamiento, o bien la selección de clones con mutaciones adicionales, ¿no?, que disminuirían la dependencia de los blastos por esta señalización a través de FLT3. Segundo patrón, que también es interesante, pues fue el de pacientes que mantuvieron clones FLT3 en la progresión, pero con algunos cambios respecto a los clones presentes al diagnóstico, ya fuese por ganancia de clones adicionales, sustitución por clones no presentes previamente o pérdida de alguno, pero no de todos los clones que estaban presentes al diagnóstico. Esto pues, nos viene a poner en manifiesto que hay una importante heterogeneidad intratumoral en cuanto a la sensibilidad de los diferentes clones a la inhibición de FLT3. Y este segundo escenario pues, ocurrió en un 22% de los casos en esta serie. Y el tercer patrón fue el de la pérdida de la mutación presente al diagnóstico, una selección de clones FLT3 negativos que, por tanto, serían menos dependientes de FLT3. Esto fue muy frecuente, ocurriendo casi en la mitad de los casos, un 46% en esta serie, observándose además tanto en pacientes en recaída, como también es importante, en pacientes refractarios, ¿no? Lo cual nos muestra que la selección de estos clones FLT3 negativos pues, puede ocurrir de forma muy rápida y nos sugiere que deberíamos probablemente evaluar el estatus FLT3 de forma precoz y de forma seriada, si es preciso, en estos pacientes refractarios. Esto, de nuevo, pues lógicamente va a tener implicaciones directas sobre la selección de terapia de rescate con gilteritinib. Cabría planteársenos si realmente en alguno de estos casos los clones FLT3 han llegado a erradicar o si persisten a baja frecuencia y en este sentido pues hay que tener en cuenta que este estudio evaluó FLT3 con una técnica convencional de baja sensibilidad, PCR y electroforesis capilar y podríamos discutir después si en alguno de estos casos a lo mejor tendría sentido añadir inhibidores de FLT3 en combinación con quimiointensiva para prevenir la reaparición de potenciales microclones FLT3 mutados. Pero a día de hoy, bueno, esto sería especulativo. En este mismo estudio también se analizó por whole exome sequencing las dinámicas de otras mutaciones adicionales. Como veis, las mutaciones que consideramos eventos fundadores persistieron en la mayoría de casos, mientras que fue más frecuente la adquisición de mutaciones en vía de señalización, como el caso de RAS. Volviendo a los datos de MD Anderson, estos, al fin y al cabo, son muy superponibles a los del estudio alemán, una tasa de pérdida de FLT3 ITD del 52% en aquellos pacientes que recibieron un inhibidor de FLT3 en primera línea. Por tanto, insisto, fundamental que repitamos el estudio de FLT3 antes del inicio del tratamiento con gilteritinib, ya que la mitad de los pacientes pues, nos podemos llevar una sorpresa. Este estudio molecular pues, también puede tener cierto interés en aquellos pacientes en los que fracase el tratamiento con gilteritinib, especialmente si tenemos posibilidad de tratamiento con otros inhibidores diferentes en ensayo clínico, ¿no? Este es un trabajo de la Universidad de Pensilvania en el que analizaron muestras del ensayo Admiral, tanto basales como tras progresión post-tratamiento con gilte, mediante single cell en 41 pacientes, con unos resultados que son bastante interesantes. En primer lugar, como veis, la mayoría de los pacientes pues, persistieron las mutaciones en FLT3 en muestras post-tratamiento. En 5 pacientes los clones post-tratamiento eran FLT3 wild type. El hallazgo más relevante, sin embargo, fue la detección de mutaciones en vía de RAS, MAP kinasas en 15 pacientes, un 37% de la serie, siendo las mutaciones en NRAS las más frecuentes. Y vemos, de hecho, cómo en todos los pacientes con clones FLT3 negativos aparecieron estas mutaciones en vía de RAS. Perdón. Otro detalle también interesante pues, fue la selección de clones portadores de mutaciones Gatekeeper F691L en 5 pacientes. Estas mutaciones sabemos que van a conferir en estudios in vitro al menos
una resistencia parcial a gilteritinib, que sería rescatable a concentraciones más elevadas, y es interesante que 4 de los 5 pacientes en los que detectaron esta mutación habían sido tratados a dosis bajas de GILT, entre 80 y 120 miligramos, por lo que, bueno, quizás empleando las dosis de 200 miligramos pues sea menos frecuente este mecanismo de resistencia. También importante que tengamos en cuenta que el mecanismo de resistencia a estos inhibidores de FLT3 pues va a ser muy variable en función del tipo de inhibidor con el que hayamos tratado al paciente. A día de hoy, midostaurina y GILT son los únicos inhibidores con indicación en nuestro entorno, pero posibilidad de que haya algunos pacientes que han recibido otros inhibidores en ensayos clínicos, o sorafenib, que también puede ser de relativo fácil acceso, ¿no? Recordemos que aquí los inhibidores de FLT3 pues, pueden dividirse en inhibidores de tipo 1, que tendrían actividad frente a mutaciones tanto ITD como TKD, y aquí entrarían midostaurina, crenolanib o gilteritinib, e inhibidores de tipo 2, como sorafenib o quizartinib, que van a unirse al receptor en la conformación inactiva y, por tanto, no van a tener actividad sobre mutaciones TKD, que van a mantener de forma más sostenida el receptor en la conformación activa. Entonces, desde un punto de vista clínico va a ser relevante porque uno de los principales mecanismos de resistencia a estos inhibidores de tipo 2 va a ser la selección de clones con mutaciones TKD, que serían además susceptibles de tratamiento con gilteritinib. Hasta aquí lo relativo al estudio FLT3 en recaída, que, como decía antes, es el que va a tener unas implicaciones más claras, más inmediatas sobre la toma de decisiones clínicas. No obstante, no va a ser el único estudio molecular que va a poder ayudarnos a seleccionar un tratamiento más óptimo, sobre todo si tenemos en cuenta que los ensayos clínicos pues, deberían ser una opción muy prioritaria en esta población de pacientes, y en este escenario pues, disponer de la caracterización molecular más amplia pues, puede en ocasiones resultarnos muy útil para guiar y facilitar la inclusión en ensayos con terapias dirigidas. Una de estas terapias emergentes, como sabéis, son los inhibidores de menina. Estos fármacos van a bloquear la interacción de menina con KMT2A, interfiriendo con la expresión de genes HOXA9, MEIS1, implicados en la biología de leucemias con reordenamientos de KMT2A, pero también en mieloblásticas con mutación de nucleofosmina o en algunos subgrupos más minoritarios con las leucemias con reordenamientos de NUP98. En cuanto a los reordenamientos de KMT2, son eventos fundadores muy estables con los que no deberíamos llevarnos muchas sorpresas, y quizás pues, podríamos pensar lo mismo sobre las mutaciones en nucleofosmina. De hecho, también sabemos que son eventos precoces y estables, y de ahí precisamente la utilidad como marcador de MR molecular. Sin embargo, la estabilidad de estas mutaciones de nucleofosmina no va a ser tampoco universal, y vamos a tener en torno a un 10% de casos en los que la recaída puede ser nucleofosmina negativa. Estos casos, además, van a tener algunas peculiaridades desde un punto de vista clínico. Suelen ser recaídas algo más tardías, y además podrían tener algunos datos que sugieren que podrían tener un pronóstico algo mejor tras tratamiento de rescate con quimioterapia. En el caso de esta serie, pues vemos que un 9% de los pacientes recayeron sin mutación en nucleofosmina. Las mutaciones, como veis, subclonales en FLT3 y NRAS fueron muy inestables, mientras que mutaciones preleucémicas en DNMT3A o mutaciones también de aparición precoz como las de IDH pues fueron bastante estables. Esta persistencia o pérdida de mutaciones de nucleofosmina pues va a reflejar trayectorias evolutivas muy diferentes bajo el tratamiento. En el caso de la persistencia de nucleofosmina, no habríamos erradicado uno o varios clones leucémicos con la mutación, siendo la recaída pues, el simple resultado de su expansión. Por otro lado, en el caso de la pérdida de nucleofosmina, realmente lo que habríamos logrado es erradicar los clones leucémicos con persistencias de clones con mutaciones preleucémicas sobre los que se va a producir una evolución clonal secundaria, por lo que realmente podríamos estar hablando de segundas leucemias. A efectos prácticos, pues no deberíamos asumir la estabilidad de estas mutaciones en nucleofosmina, por lo que es importante repetir el estudio con resultados que pueden tener implicaciones en cuanto al acceso a ensayos con inhibidores de menina, o también en cuanto al seguimiento de MR molecular, y también con potenciales implicaciones pronósticas. Esta diapositiva la traigo un poco a modo de curiosidad, simplemente para mencionar que ya se están reportando datos que muestran que ciertas mutaciones en el gen MEN1 podrían conferir resistencia a estos inhibidores de menina, con diferencias en cuanto a su frecuencia de aparición con diferentes moléculas, con diferentes inhibidores, y esto pues, quizá nos obligue en un futuro próximo a estudiar estas mutaciones de forma rutinaria en pacientes tratados con esta clase de fármacos. ¿De qué otros genes podría tener interés el estudio en recaída? Aquí tendríamos mutaciones en IDH1 y IDH2 que, aunque son muy estables, de nuevo la estabilidad no va a ser universal, y podríamos encontrarnos tanto con la adquisición como pérdida de mutaciones con implicaciones en cuanto al acceso, por ejemplo, a ensayos con inhibidores de IDH. P53, el estudio P53 también podría tener algún interés. Estas son mutaciones que por lo general van a persistir en recaída o resistencia,
pero que aparecen de nuevo con cierta frecuencia en pacientes sin la mutación detectada al diagnóstico. Estas mutaciones pueden ser relevantes a la hora de valorar la inclusión en algunos ensayos que tenemos disponibles en nuestro entorno, con moduladores de la actividad de P53, ensayos que en algunos casos además van a excluir a esta población de pacientes P53 mutados, ¿no? Y bueno, esta detección de P53 pues, también va a tener implicaciones pronósticas y potencialmente en cuanto a la selección de tratamientos, intensidad, valoración de trasplante, etcétera. Por último, otras mutaciones que podrían empezar a cobrar más relevancia serían las mutaciones en genes del esplizosoma, en U2AF1 y SF3B1, ¿no? Sobre todo a raíz del desarrollo de inhibidores de IRAK4 que parece que podrían ser activos en este subgrupo biológico de pacientes. Estas son mutaciones también por lo general muy estables, pero como hemos visto, la estabilidad absoluta no existe y podría ser una información útil con vistas a inclusión en algunos ensayos que tenemos abiertos en nuestro país. El estudio molecular, como digo, va a ser imprescindible que lo hagamos en todos los casos, no así el estudio citogenético, que realmente es una recomendable, no va a ser imprescindible. Dicho esto, el estudio citogenético sí puede aportarnos información interesante sobre la evolución clonal de la enfermedad, sobre todo cuando pensemos en una evolución clonal secundaria. Sabemos que esta adquisición de alteraciones citogenéticas pues, puede ser relativamente frecuente en recaída. Podemos encontrarnos cariotipos complejos, alteraciones de cromosomas 5, 7, 17 que no estuviesen presentes previamente. Y de hecho, la presencia de una genética adversa en el momento de la recaída pues sabemos que va a tener un impacto pronóstico muy desfavorable. Un caso muy particular, curioso, muy poco frecuente, en el que el análisis citogenético puede proporcionarnos información diagnóstica relevante de forma rápida antes de que dispongamos de resultados de quimerismo, sería el de las leucemias derivadas del donante, con una disparidad en el sexo. Aquí os traigo un caso muy interesante, muy excepcional, de una paciente que presentó dos leucemias diferentes de dos donantes varones que se identificaron muy fácilmente con el estudio del cariotipo. Hasta ahora nos hemos centrado en mecanismos de resistencia, de evolución clonal, mediados por alteraciones en oncogenes o genes supresores de tumores, pero estos no van a ser los únicos mecanismos que puedan facilitar la recaída, la progresión de la enfermedad. Sobre todo en el contexto del trasplante alogénico, tenemos que tener en cuenta que las células leucémicas van a estar expuestas a una doble presión selectiva. Por un lado, la presión del acondicionamiento, que puede resultar una evolución clonal similar a la que vemos tras quimioterapia, pero por otro lado, también la presión selectiva inmune, resultado del efecto injerto contra la leucemia. Esto va a condicionar que en estas recaídas post-halo los mecanismos de evasión inmune cobren una especie de relevancia y no tanto los cambios en el perfil mutacional, aunque estos también se van a producir. Y ya para terminar, pues voy a comentar muy brevemente algunos de estos mecanismos y algunas potenciales implicaciones, poco a día de hoy especulativas, que podrían tener su identificación y el manejo de estos pacientes. Uno de estos mecanismos de evasión inmune, muy frecuente en el contexto del haplo, consiste en la pérdida de todos los alelos incompatibles HLA de clase 1 y 2 mediante un mecanismo de disomía uniparental de 6P, es decir, la pérdida del haplotipo incompatible se va a compensar con la duplicación del otro haplotipo, de manera que la expresión de HLA de clase 1 se va a mantener estable. Este mecanismo sería, por tanto, pues, más adaptativo que la pérdida sin compensación del haplotipo incompatible que podría inducir activación de células NK. Resultado, como podéis ver a la derecha, es que las células T del donante original pues, van a dejar de reconocer los blastos de la recaída. Segundo mecanismo es la infraexpresión de moléculas HLA de clase 2. Este es un fenómeno que explicaría en torno a un 30-40% adicional de recaídas post-halo, tanto en trasplantes donante HLA idéntico como también con mismatch. Y uno de los aspectos más interesantes de este mecanismo de recaída es que no va a tener su origen en alteraciones a nivel genético, sino que estaría mediado por mecanismos epigenéticos y, por tanto, sería potencialmente reversible con intervenciones farmacológicas. Y hay algunos estudios en marcha, de hecho, en este sentido. Lo cierto es que, bueno, a día de hoy no solemos estudiar estos mecanismos de evasión inmune en práctica clínica habitual. No obstante, la detección de estos mecanismos sí podría tener algunas implicaciones clínicas sobre el manejo de los pacientes. Por ejemplo, en el caso de la pérdida genética de HLA, pues no sería esperable a priori obtener beneficio ni de infusiones de linfocitos de donante, ni tampoco de una retirada rápida del tratamiento inmunosupresor, ya que se va a mantener intacto además el riesgo de enfermedad injerto contra receptor. Otra potencial derivada interesante pues sería la posibilidad de que el cambio de donante, seleccionando específicamente un donante que sea incompatible para el haplotipo duplicado, pues pueda conferir un beneficio en estos pacientes, aunque eso tampoco se ha demostrado, ¿no? También pues, sería lógicamente un escenario atractivo para implementar inmunoterapias que no estuviesen restringidas por HLA, ya sean estrategias de CAR-T, células NK o anticuerpos biespecíficos.
Ya hay por ahí algún kit comercial para detección de estas pérdidas de haplotipo y habrá que ver si, bueno, si el estudio de estos mecanismos de evasión inmune, pues poco a poco se va incorporando a práctica clínica habitual. Y bueno, en resumen, muy recomendable, imprescindible la determinación rápida del estatus mutacional FLT3 y TDTKD en el momento de la progresión en todos los pacientes para guiar la indicación de tratamiento con gilteritinib, dado que estas mutaciones pues, van a ser muy inestables. Caracterización biológica más extensa por NGS también va a estar indicada en todos los pacientes, ya que puede proporcionarnos información pronóstica, también con implicaciones importantes sobre la selección de terapias de rescate, especialmente en el contexto de ensayos clínicos. Y recordar que desde plataforma pues, está disponible el análisis rápido de mutaciones en nucleofosmina, FLT3 y DH1-2, así como el estudio por NGS en pacientes con mieloblástica en recaída refractariedad. Y recordar también que es importante que remitamos muestras para almacenamiento en biobanco que nos permitan pues, también avanzar en proyectos en el conocimiento de la enfermedad. Y esto sería todo. Muchísimas gracias, Eduardo. Nada, yo creo que tenemos más o menos como unos 15 minutos para preguntas y debate. A ver, yo lo primero, un comentario, ¿no? que parece que aquí hay un mare magnum de un montón de cosas y de potenciales utilidades y datos incluso a veces contradictorios que no sabemos muy bien cómo utilizar. Entonces, bueno, yo por eso haría una recomendación pues de usar protocolos o ya sean institucionales o del propio grupo cooperativo, pero digamos, tratar homogéneamente a los pacientes o tomar decisiones homogéneas en base a protocolos establecidos y no cambiar de opinión tal como sopla el aire, ¿no? Porque cada día podemos tener, digamos, una comunicación o un paper o unos datos nuevos, como he dicho, a veces contradictorios o que realmente tampoco aportan mucho respecto a lo que ya hay, ¿no? Obviamente los protocolos tienen que ir institucionales o de grupo cooperativo, pues tienen que ir adaptándose conforme se va generando evidencia y lo ideal que se genere evidencia propia, ¿no? Que es los datos más importantes para poder uno tener sus propios protocolos. Pero un poquito para no volverse loco dentro de toda esta información, pues bueno, que para eso están los protocolos, que no quiere decir que sea lo mejor, ni mucho menos, pero yo creo que su principal utilidad es esta que acabo de comentar, ¿no? Entonces, tengo aquí preguntas que han lanzado algunas personas. Entonces, pues por ejemplo, tenemos una primera pregunta, yo creo que esta es para Yolanda, que es de Aileen Carcelén, del Biobanco de la Fe, que dice, en relación a los fallos de screening que has comentado, ¿cómo podemos mantener la trazabilidad de los datos volcados con anterioridad a aquellos fallos de screening que se eliminan de plataforma? Vale, yo creo que aquí ha mezclado un poco, bueno, realmente yo lo que he hecho hincapié es en las muestras que realmente nos envían que no son fallos de screening, pero por lo que me estás comentando creo que me está preguntando de los pacientes que se envía la muestra, que se analiza y que luego se comunica por parte del centro que es un fallo de screening. No, yo lo he entendido perfectamente, es decir, Sí, un paciente que le ha llegado, le han dado el consentimiento de plataforma, le ha llegado la muestra al biobanco, ¿vale? Y a los 2 días dice, pues es una promielocítica o es una linfoblástica o es un mielodisplásico de bajo riesgo. Esa muestra ha llegado al biobanco con un consentimiento informado, ¿no? Es decir, ¿cómo el biobanco mantiene esa trazabilidad? No afecta tanto a guardar la muestra, porque al final tiene el consentimiento y la muestra se guarda. Pero ¿cómo pueden saber ellos que eso es un fallo de screening? Claro, a ver, normalmente nosotros los correos en los que se marca como fallo de screening les llegan a ellos también. Y de hecho hay veces que cuando ellos van a guardar los datos en el paciente y no les aparece, nosotros les confirmamos que es fallo de screening. Esos fallos de manera interna... Pero ¿de qué manera ellos pueden mantener ese registro? Es que claro, esos pacientes son eliminados. Los UPNs que se han eliminado, ¿no? Claro, es que esos pacientes son eliminados de Platafo. A ver, realmente no son eliminados porque se pasan a una zona oculta en la que solo los administradores podemos ver. O sea, que ese registro no se pierde, pero claro, para ellos como usuario
sí que pierden el registro. O una cosa que podríamos hacer es pasarles de manera, yo qué sé, periódica, un listado de todos los pacientes que están en el hospital oculto de su centro para que ellos puedan seguir manteniendo esa trazabilidad. Eso sería una de las opciones. Os recuerdo que la web de Petema, de plataforma, está en la web nueva, está bajo construcción y estamos con las manos atadas para hacer nada nuevo, ¿no? Porque realmente esto sí que podría ser, Sí, digamos, una utilidad de establecer esa jerarquía de visualización para los biobancos que puedan acceder también a esas sí. muestras ocultas, ¿no? Sin necesidad de enviarles ningún fichero adicional, ¿no? Pero Luego bueno, de tenemos una momento. pregunta pues nos lo apuntamos, ¿vale, Aileen? No prometemos nada, obviamente. Una pregunta de Blanca Ferrer, del Hospital Clínico de Valencia. ¿Por qué en el diagnóstico no está contemplada la realización de estudio FISH para detectar reordenamiento como PML? Me imagino que se refiere a dentro de lo que es el protocolo de la plataforma. Pero bueno, no sé si alguien quiere responder a esto sobre el FISH, en concreto sobre PML RAR alfa, pero también puede ser aplicable a otras translocaciones o anomalías cromosómicas. Realmente, bueno, por alusiones al diagnóstico, realmente el FISH ya lo he puesto, son en recomendación o qué pedirías, y yo lo pongo también, de hecho en uno de los esquemas que el que FISH es una herramienta muy valiosa en aquellos casos que la citogenética no cumpla la calidad exquisita de las 20 metafases analizables a la hora de detectar alteraciones en 5, 7 y 17, pero también muy útil, como he dicho, guardar y tener para translocaciones y reordenamientos de plan MT3, NUP y tener para aquellos que no lo tengamos al final con los resultados de NGS y los que incluyan también fusiones. Realmente para PML rara los laboratorios respondemos prácticamente en 24 o 48 horas, como ha dicho Yolanda, y los resultados de biología molecular para PML rara son inmediatos, son más rápidos que FISH. Pero el FISH, yo ya lo he puesto, es algo que tenemos que tener siempre para hacerlo y completar el algoritmo diagnóstico para como tú has dicho, Pau, determinados genes que vayan a estar reordenados y para aquellos casos que finalmente la citogenética llegue con una calidad no suficiente. ¿Alguien quiere añadir algo? Yo lo que puedo decir que en su momento, cuando se gestó, digamos, el diagnóstico centralizado, se consideró, ¿no?, de hacer el cariotipo o incluso el FISH. Yo creo que la ventaja del FISH es la potencial rapidez, que no siempre es así, pero potencialmente es una técnica rápida. Y bueno, pues hemos ido en la dirección de tener la rapidez de la molecular, básicamente PCR, y la dirección que tenemos que seguir, creo yo, es tener la rapidez de la NGS, ¿no? Entonces, bueno, una técnica complementaria que hay que tener y te puede dar información que a día de hoy no vas a tener de otra manera. Por ejemplo, las deleciones del 17P, por ejemplo, eso no te lo va a informar una NGS y son importantes, ¿no? Pero bueno, la idea es tender a coalescer todo en el perfil molecular lo más completo posible y de forma rápida. Y yo estoy pensando, por ejemplo, en el nanopore, ¿no?, en la NGS de tercera generación, que probablemente no creo que tardemos muchos años en ir en esa dirección todos. Y ahí ya probablemente perderá un poquito más de relevancia que pueda tener la FISH o la citogenética misma, ¿no?, aunque siempre las vamos a seguir haciendo. Yo tengo una pregunta, Pau. ¿Hay previsión en algún momento de introducir MR de FLT3 por NGS? ¿Se ha planteado esto desde Es el que, grupo? a ver, la cuestión es que esto tiene mucho impacto porque son dos estudios aleatorizados que han utilizado
la misma técnica que desarrolla el Mark Lewis en Estados Unidos de esta NGS específica. Y son dos aleatorizados, el Quantum First y el Morpho, ¿no? Y además los dos demuestran un impacto de la MR por esa técnica, que tiene alta sensibilidad, previo al trasplante, ¿no? Un impacto de aplicar. La cuestión es si ese mismo impacto lo puede tener la MR medida por otras técnicas. Esto no sabemos nada, ¿no? Pero tiene sentido que sea focalizado de FLT3 cuando lo que vas a dar es un inhibidor de FLT3 para prevenir la recaída, ¿no? En estos estudios con mantenimiento. Pero bueno, no te lo puedo responder porque entra es una técnica que yo creo que es muy, muy específica y no se ha explorado hacerlo de la manera que se hizo en esos ensayos clínicos, ¿no? No te respondió. Y luego tenemos otra pregunta que es de Edmundo Sarmiento del Hospital Solca de Cuenca, Ecuador, no Cuenca, España, ¿vale? Que yo creo que Cuenca, Ecuador debe tener como 10 veces más habitantes que Cuenca, España. Dice, ¿por qué recomienda usted realizar, esto sería yo creo que para Cristina, o Cristina y Joaquín, ¿por qué recomienda usted realizar por electroforesis capilar el FLT3 ITD y no por NGS? Al diagnóstico, no de residuos. Cristina. Bueno, yo creo que tú lo explicaste también bien. Yo creo que la NGS en estos momentos tiene una limitación cuando el inserto es muy grande y se nos puede... A ver, el problema con FLT3 es que si el inserto es muy grande, hay algunas NGS que tienen limitación a la hora de identificarlo. Pero depende de la tecnología NGS que estemos utilizando. Entonces, básicamente es por eso. También nos hemos encontrado como contrapartida algunos casos que hemos sido capaces de detectar por NGS y no por electroforesis capilar. Entonces es verdad que la NGS cada vez se está mejorando más porque la FLT3 ITD es una región compleja que ha costado poder analizar bien por NGS, que los softwares han requerido de plugins para poder cubrirse bien y yo creo tener como respaldo la electroforesis capilar ha sido importante. Y luego, por supuesto, por el tiempo que se tarda en hacer una PCR y electroforesis capilar versus el tiempo que puedes tardar en hacer una NGS, porque necesitas acumular pacientes y todas estas cosas. Y por supuesto el coste no sé si económico. He contestado bien. Por supuesto el coste económico. Pero bueno, que la NGS como no nos daba... Correcto, pero la NGS al final pues la estamos haciendo todos al diagnóstico. Sí, pero trabajamos efectivamente, por lo menos en el paciente FIT, para poner inhibidor de FLT3 con la intensiva, trabajamos con la electroforesis capilar. Luego otra cosa es en la recaída, y ya sí que puede haber más margen a veces y puede ser más útil la NGS porque sobre todo vemos pues esas TKDs no canónicas que de otra manera por PCR convencional pues, se puede ver por el melting, ¿no? Por el high resolution melting ya puedes intuir, ¿no? Que hay una TKD, esto me lo estoy inventando, pero creo que es así. Pero sí, luego las no canónicas realmente estamos pillándolas mucho más por NGS, ¿no? Otra cuestión es hasta qué punto esas mutaciones en TKD no canónicas o ITDs en ratios o VAFs muy bajas se benefician realmente a la recaída de un inhibidor de segunda generación de FLT3 como itretinib. Eso yo creo que no está bien respondido todavía. Me quita el micrófono. Otra pregunta, esta es del hospital Ludmila García, del Hospital Austral, que no es de Australia, yo creo que es de Chile, que está también bastante austral, y igual no, Ludmila, si me equivoco. Para el seguimiento de FLT3 ITD por NGS, debido a la limitación de la técnica para las ITD de gran tamaño, ¿qué estrategia de enriquecimiento se recomienda? Ninguna, porque no estamos haciendo seguimiento por NGS. Hacemos el NPM1 por PCR, que la mitad de las ITD son NPM1, y es que mínima residual por NGS realmente no
no estamos haciendo fuera de ensayos clínicos, dentro de un plan de biomarcadores, de forma, digamos, investigacional, no lo estamos haciendo, ¿no? Yo creo que realmente la apuesta de PETEMA por el flow es muy acertada, muy práctica, con los datos que tenemos, muy sensible. Bueno, tenemos el problema de esta técnica citométrica a nivel de reproductibilidad interlaboratorio, realmente con una sensibilidad de uno entre 1000 casi asegurada, uno entre 10.000, aplicable a un alto porcentaje de leucemias, y para aquellos pacientes que no sean CBC y NPM1, me parece que la apuesta de PETEMA, plataforma, para hacer la mínima mediante citometría de flujo ha sido un acierto. Seguimiento por NGS de determinados targets que además son movibles, los que son estables porque pueden ser hematopoiesis clonal, los que son movibles como FLT3 porque son movibles, los otros porque hay que ir marcador por marcador realmente viendo la viabilidad. Todo esto lleva un coste de tiempo y económico que, aunque European Leukemia Network sigue recomendando que se haga, realmente a medio largo plazo no se va a consolidar de forma certera, mientras que yo creo que los datos citométricos están ya suficientemente maduros. Como digo, a falta de una estandarización interlaboratorio. No, volvemos un poquito al comentario que ha hecho Eduardo antes, ¿no? De la NGS, de la FLT3-ITD por NGS pretrasplante, ¿no? Pero claro, fíjate, en el contexto de un ensayo clínico, como estas centralizadas, ahí se hizo. Extrapolar eso a día de hoy, vamos, yo lo veo difícil teniendo técnicas tan bien establecidas como la citometría de flujo, la PCR o incluso la PCR digital, que parece que está adelantando por la banda, digamos, a lo que sería una MR por NGS. Pero bueno, hay grupos, por ejemplo, el 12 de octubre está trabajando y tiene datos muy interesantes de mínima residual por NGS también. Luego, una pregunta de Jacqueline González del Hospital Durán de Buenos Aires. Dice, muchas gracias por la charla. ¿Hay alguna manera de participar en el PETEMA y enviar muestras desde Argentina? Sí, en barco, en avión. A ver, un poquito la estrategia que yo creo que tendríamos que tender es a que, digamos, los grupos nacionales que participaran dentro de PETEMA mimetizaran localmente lo que hacemos. Es decir, el ejemplo es en Portugal, donde hay abierto ya un laboratorio de referencia con armonización para NGS y PCR, un trabajo que se ha hecho en cooperación con los laboratorios españoles de la plataforma. Y bueno, lo ideal sería pues que se pudieran validar estos laboratorios centrales también en otros países que están participando en el registro. De todas maneras, pues nada, doctora, cuando quieren nos escribe un correo y bueno, y podemos ver la factibilidad por lo menos de explorar cómo está el panorama y desde luego contar con toda nuestra ayuda y también esto tendría que ir ligado a la consecución de cierta financiación, porque estas cosas no se hacen gratis. Ya simplemente poner a punto un laboratorio para que sea capaz de ser laboratorio central, pues ya tiene sus costes, ¿no? para validación y luego tiene que ser capaz de soportar la centralización, es decir, recibir muestras de otros sitios, ¿no? Entonces no es fácil, pero desde luego que no es imposible y vamos, los laboratorios lo habéis demostrado muy bien. Yo creo que podemos hacer si no tenéis aquí nadie más ninguna pregunta, tengo una que dice del doctor Sarmiento también de Cuenca, Ecuador, que dice ¿cuáles son las mutaciones en el gen IDH1-2 y IDH? ¿Cuáles son las mutaciones en el gen IDH1 y IDH2 relacionadas con el MA? Las mutaciones en el 132 y 172 son las recurrentes y las que están descritas asociadas a mieloblástica. Desconozco exactamente el perfil mutacional de las que aparecen en los glioblastomas,
pero en la mieloblástica son muy recurrentes en la posición 132 y 172, IDH1 y IDH2 respectivamente. Se pueden ver muy bien por melting y se confirman por NGS. Sí, ¿no? Y además es importante tenerlas, digamos, yo creo que hechas incluso de forma rápida. No tenemos en España todavía acceso a inhibidores de IDH fuera de ensayo clínico. Lo mismo pasa con los inhibidores de menina, que no tenemos acceso a ellos fuera de ensayo clínico. No habéis recalcado nadie, digamos, una utilidad de tener el P53 de forma rápida, que esto es para fastidiar a los laboratorios, pero realmente tenemos que ir hacia tener una NGS completa, y yo creo que el P53 es importante tenerlo rápido, simplemente por algo que puede ser útil, que es, digamos, estratificar los pacientes ANFIT que pueden beneficiarse o no de la adición de venetoclax. Es decir, hay bastante información, digamos, que ya nos dice que añadir venetoclax en pacientes con P53 pues probablemente no aporte nada, ¿no? Y a la hora de seleccionar al paciente ANFIT para una quimioterapia intensiva o para una semi-intensiva con azavenetoclax, yo creo que también puede ser importante disponer de cierta información como NPM1, como FLT3, que te pueden orientar, digamos, hacia dar una quimioterapia intensiva con aquellas edades, digamos, pues por encima de 70 años, que ya es más difícil dar un abordaje curativo. Pero claro, si tienes un paciente con 72 años y un NPM1, un CBF, desde luego, o incluso con un FLT3 TKD o ITD, que se puede beneficiar de añadir midostaurina al 3+7, pues bueno, es importante. Yo creo que también nos puede ayudar a dar abordajes curativos en esta población, en vez de optar por una terapia, digamos, de semi-intensiva o de baja intensidad, ¿no? Entonces, en definitiva, que esto, aunque parezca mucho más complejo, al final se resume en tener 5 o 6 marcadores moleculares de forma rápida al diagnóstico y a la recaída. Es verdad que cada vez son más. Se resume en avanzar hacia tener una NGS o otra técnica, la que sea, pero que nos dé toda la información rápidamente, para no tener que duplicar técnicas y perder tiempo, desde luego. Y luego también se resumen que las cosas de toda la vida, la citometría de flujo, la FIS, el cariotipo, pues tenemos que seguir manteniéndolos, porque sin duda tienen su valor al diagnóstico y en la monitorización de los pacientes y a la recaída. Y no sé, si alguno tiene algo más que añadir. Pues nada, vamos bien de tiempo. Nada, muchísimas gracias a todos por las magníficas presentaciones que habéis hecho y por vuestras opiniones en el debate. Y nada, quedamos emplazados hasta la siguiente y a seguir el día. Y muchísimas gracias a los que han patrocinado, a Stella Sillas Pharma y desde luego a PETEMA por permitirnos hacer todas estas actividades educacionales, yo creo que en beneficio del paciente, que es lo que todos buscamos. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Saludos, buenas tardes.